Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Aquí vamos con un capítulo más. Bien, vamos a intentar hacer un vídeo hoy. Vamos a tratar de trabajar sobre la felicidad. Sí, yo sé que esto os va a traer un poco de complicaciones, pero bueno, no os preocupéis. A ver. Bien, en principio eh, quiero definir un poco lo que es para mí la felicidad, ¿vale? Y aquí voy a ser muy personal en esto, muy individual, porque no puedo hablar sobre algo si no tengo la certeza. Bien, la felicidad. La felicidad para mí es un estado del ser, es un estado óptimo del ser. Es decir, el estado en donde estamos completamente equilibrados, no, completamente unificados o reunificados, dependiendo del caso, y en donde todas nuestras partes están funcionando de una manera equilibrada, conjunta y óptima. Es decir, el estado de la felicidad es un estado que alcanzamos en la medida en que vamos sanando distintos aspectos de nuestra vida, en la medida en que nuestras partes están funcionando como un todo, en la medida en que nuestro ser está siendo guiado por la energía del corazón, está siendo guiado por el amor, está siendo guiado por un estado de creatividad, de creación, de fe, de muchas cosas. Hay muchísimas cosas que son necesarias para equilibrar ese estado y ponernos de nuevo en el estado de la felicidad. ¿Y por qué digo de nuevo? Y esto es bien importante, esta parte que voy a comentar aquí. La felicidad existe, ¿verdad? Eso para empezar, la felicidad existe y yo he comprobado que existe. Soy testigo de primera mano de que la felicidad existe, el ser feliz es posible y que la alegría puede reinar en nuestras vidas. Es decir, la alegría en el sentido de no es que las otras emociones no están, no es que no nos enfadamos, no es que... No, es algo diferente. Es decir, no se trata de que vamos a estar todo el tiempo alegres, no se trata de que todo el tiempo estás riendo, no se trata... No, se trata de que a pesar de lo que sucede fuera de ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vives, de dónde vives, de cómo vives, de qué haces y un sinfín de cosas, tú eres feliz. Pese a las dificultades, a los problemas, a las adversidades, porque siempre nos vamos a encontrar adversidades, dificultades y problemas en este mundo. No es un mundo fácil, y vuelvo a decir la misma expresión. Cualquiera es espiritual en el mundo espiritual, es decir, cualquiera es santo en el cielo, cualquiera es un ángel en el cielo. El problema es estar aquí y ser una persona equilibrada dentro de este mundo desequilibrado. Ahí es donde es difícil. Entonces, es como estar en el ojo del huracán. Realmente el estado de la felicidad no es que no vas a tener problemas, no es que mágicamente tus problemas van a desaparecer. No, habrá muchos conflictos y habrá muchos problemas que se mantendrán en tu vida y que tendrán que estar hasta que se solucione, hasta que la solución aparezca, hasta que las cosas encajen y todas las piezas estén funcionando correctamente. El problema es que eso viene a consecuencia de ese estado. Y a pesar de todo lo que sucede fuera de nosotros, nosotros nos mantenemos firmes, estables y en
el centro de nuestro ser, a pesar de toda la turbulencia que pueda haber a nuestro alrededor. Eso es un estado de felicidad. Eso es un estado de confianza, de autoestima, en fin, de amor. En resumen, es un estado de amor. ¿Cómo sé yo que la felicidad existe? Porque la he observado en los niños pequeños. La he observado en mi hijo pequeño, la he observado observando a otros niños jugar, divertirse. Hoy, por ejemplo, estaba en la plaza del pueblo bailando, porque estábamos bailando, había música y estábamos bailando swing, lindy hop. Y yo estaba conversando con una amiga en un momento, viendo a la gente bailar, y de repente veo así a lo lejos, hacia 20 metros o así, una niña pequeña, así, pero muy pequeñita ahí, dando patadas así y bailando y cayendo hacia el suelo y levantándose y riéndose. Y dije, eso es la felicidad. Eso es ser feliz. ¿Sí? Si tú observas por un instante, detenidamente, cómo los niños se relacionan con el mundo con total inocencia, tranquilidad y en ese estado de alegría permanente. Porque a pesar de que pelean, a pesar de que no sé qué, a pesar de no sé qué, parece que todo eso pasa tan deprisa, todos los estados emocionales en los niños transcurren tan rápido. Y nosotros hemos sido niños, nosotros hemos vivido eso también. Hemos sido así. Hemos actuado de esa manera también y hemos jugado con cualquier cosa. Es que yo me recuerdo, me rememoro y me veo en la playa, por ejemplo, jugando con la arena horas y horas con la arena, con las olas, con el agua, con el mar. Y podía estar allí llevando sol y agua salada todo el día. O sea, era impresionante el aguante que teníamos allí. Yo recuerdo volver a mi casa y estar absolutamente pero agotado que me quedaba dormido en cualquier lugar. Entonces, eso es felicidad. Eso es felicidad, eso es ser feliz. Ese es el estado de la felicidad. Y lo curioso es que cuando puedes volver a ese estado, retornas, regresas, rememoras, recuerdas ese estado y vuelves a estar allí, sabes que estás allí. Es decir, nadie te puede decir, a nadie me podría venir a mí a decir la felicidad no existe, no sé qué. Yo le digo, bueno, no existirá para ti. Pero eso no significa que no exista. Para ti no existirá. Yo te miraré de arriba abajo y te diré, bueno, normal, estás más triste que ni sé. Es normal, o estás deprimido, o estás no sé qué, o estás no sé cómo, pero eso no significa que no exista la felicidad. Sí existe la felicidad, yo la he vivido. Tú la has vivido y todos los que hemos sido niños la hemos vivido. En alguna etapa de nuestra infancia la hemos vivido. Eso es innegable. Te parezca bien o te parezca mal, me lo creas o no, la felicidad existe. Es que no me importa aquí tu opinión. Ya me puedes decir, no, estás mintiendo. Vale, pues te estoy mintiendo. Te voy a dar la razón. Haz lo que quieras. Yo ya soy feliz. Con lo cual no necesito que nadie venga a decirme que la felicidad no existe. Porque si yo soy el testigo, yo ya la tengo aquí dentro de mí. Está aquí. Entonces, ¿qué me estás contando? No existe para ti. Pero eso no significa que no exista para los demás. Ese es tu punto de vista. Así como este es mi punto de vista, así como esta es mi verdad, la felicidad existe y yo la vivo a diario. Entonces, es mi punto de vista y es mi verdad. No tiene que ser la tuya. Consigue tú la tuya. Haz el esfuerzo
de trabajar por ti, para ti y encontrar tu propia felicidad o tu propia verdad o lo que sea que necesitas. Porque tu verdad y la mía no tienen que ser la misma. Es más, espero que consigas la tuya, no la mía. Porque de eso va este curso. Este curso no va de que tú creas absolutamente todo. Y hay un capítulo que se llama No creas en mí. Porque justamente va de esto. No tienes que creer en mí. Tienes que cuestionar lo que yo digo. Lo que te estoy diciendo aquí no tienes que tragarlo como porque sí. No, cuestiónalo. Cuestiónalo. Pero cuestiónalo a fondo. Y haz método científico, observación, no sé qué, experimentación, probar, volver a probar, ¿sí? Porque hay que probar las cosas. Tú no puedes decir, no, la felicidad no existe, ¿vale? Lo has intentado encontrarla, pero seguramente has hecho lo que te han dicho que es la felicidad. ¿Qué no que nos dicen que es la felicidad? Consigue un trabajo para que seas feliz, consigue esas cosas, dicen. Cásate para que seas feliz. Enamórate para que seas feliz. No sé, vete de vacaciones para que seas feliz. Yo no he visto en ninguna situación de esas, de hecho he visto gente súper infeliz en todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque estamos dejando la felicidad en manos de otros y de otras cosas. Es decir, tu felicidad está condicionada a lo que tienes y a lo que quieres. Y realmente la felicidad no es eso. No es ni lo que tienes, ni es lo que quieres, ni es lo que deseas, ni es lo que sueñas. La felicidad es que tú seas feliz ahora, ya, con lo que tienes y con lo que eres. Y tienes que aprender a ser y a estar feliz a pesar de todo lo que tienes a tu alrededor. Eso es ser feliz. Eso es ser feliz. Porque un niño es feliz, o cuando somos niños somos felices a pesar de que no tengamos nada. Yo no tenía juguetes en muchas cosas. Yo jugaba con piedras y palos y con eso. Esos eran mis juguetes. Y cuando tenía una pelota, tenía un juguete, ¡guau, qué maravilla! Hasta los utilizaba hasta que los destrozaba por completo. Pero eso no condicionaba mi felicidad. Yo podía jugar con un juguete o podía jugar con otra cosa, pero era feliz. Pese o con o sí o como sea. Porque no era importante el tener cosas. Ni el tener, ni el hacer. No, es que si no nos vamos de vacaciones, aquí los niños se deprimen. ¿Por qué hay que irse a cualquier otro sitio? Si para deprimirse nos podemos deprimir aquí. Es decir, no hay una condición externa que te haga feliz. Dejar de buscarla porque no la vais a encontrar. La gente dice, no, cuando seas millonario vas a ser feliz. Vale, yo todavía estoy buscando millonarios felices. Sé que los hay, pero no por la razón de tener dinero. Son felices porque han sido primero felices y después han sido millonarios. O por el camino han encontrado la felicidad porque se han dedicado a ello. Porque así como han hecho un esfuerzo para hacer pasta y para hacer dinero, pues han dedicado un esfuerzo para ser ellos mejores personas y crecer y prosperar. Eso en el caso de los que sean no felices. Pero lo que quiero decir es que no hay una regla externa. Es decir, yo no te puedo decir, vete a buscar la felicidad en el Himalaya. Eso no existe. Es decir, el Himalaya sí existe, pero el que vayas a encontrar la felicidad allí no está condicionado. Bueno, a menos que te encanten las montañas, es un apasionado de las montañas, bueno, ahí sí te digo, vete allí, que ahí hay montañas, vamos, para aburrir. Pero no está condicionado el hecho de dónde estoy y lo que soy. Es decir, el exterior no es lo que me va a traer esa felicidad. Es el interior. Aquí está tu felicidad, dentro de ti, en tu corazón.
es donde está, en tus emociones sanas, en sacar la basura, en todo esto que os he estado contando por arriba y por abajo, que tenemos que lograr que todo nuestro ser esté equilibrado, esté en su centro, esté tranquilo, a pesar de la tormenta alrededor. Y que podamos ver pasar los objetos volando entre la tormenta y decir, mira, ahí va la televisión, va volando por ahí. ¿Sí? Como estar ¿cómo se llama? En un tornado. Y tú estás dentro del tornado, en el ojo, y puedes ver con toda la paz y la tranquilidad de decir, no pasa nada, yo estoy bien. ¿Sí? Porque tenemos que enfocarnos en el bienestar. Entonces, si tú estás enfocado en el malestar, pues vas a estar mal en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier momento y haciendo lo que sea. En el trabajo que sea, en la vida que sea, con la pareja que sea. Porque no eres feliz porque tú no te lo estás permitiendo a ti mismo. Y entonces me van a decir, ¿cómo que yo no me permito ser feliz? Pues sí, no te lo permites, porque eso significa cambiar. Permitirte ser feliz, porque si estás viendo este vídeo es que no eres feliz. Difícilmente una persona feliz se va a poner a ver este vídeo. O igual lo ve porque quiere corroborar lo que él siente, cree y piensa que es la felicidad suya. Y dice, pues mira, eso es lo que yo tengo. Ya está, mira. El chico de los rizos me ha dicho que esto, ¿no? He escuchado este vídeo y mira, me ha gustado porque justamente es lo que estoy sintiendo. A mí me ha pasado eso. Yo he encontrado vídeos en donde justamente los estoy viendo y digo, eso es exactamente lo que estoy sintiendo yo. Y me ayuda porque me lo pone en palabras. Me ayuda a verbalizar, a establecer un patrón mental para decir, ahora lo comprendo. Porque las cosas que sentimos desde el corazón muchas veces no tienen una explicación desde la lógica de la mente. Entonces, al pensar desde el corazón, que ya os he hablado de eso, al pensar desde el corazón, vamos de la sensación que tenemos a la acción. Y muchas veces, cuando estamos ya viviendo más libremente en esto, vais a encontraros con que estáis yendo intuitivamente por la vida y no estáis pensando en nada. El estado de la no mente. Es así, funciona, es verdad, existe. Y eso te permite conectar con esta emoción. Entonces, cuando viene cualquier suceso, o no es necesario, mira, hace unos días me dio un ataque de risa porque sí. Me empecé a reír y no había ninguna razón para reír. Me empecé a reír porque sí. Y eso me recordó a momentos de mi infancia en donde estabas con un amiguito ahí o estabas solo y de repente te empezaba a entrar la risa porque sí. Y te reías solo. Y decía, mira, estas son cosas que no había hecho hace muchos años. Que no me reía solo porque sí. Y recuerdo que lo hacía. Porque en la medida que te van pasando estas cosas, van trayendo a ti, vienen trayendo estas cosas, te vienen trayendo a ti recuerdos que dices, esto lo he hecho, esto lo he vivido. Es decir, esta sensación ya la he tenido antes. Entonces, cuando llegas al estado de la felicidad, dices, sí, sí existe y sí estoy ahí. Y no vas a necesitar que nadie te lo explique. Eso es como estar enamorado. Tú ves a una persona enamorada y le puedes preguntar, ¿estás enamorado? Y te va a decir, sí, estoy enamorado. ¿Cómo sabes? No es que se te nota desde hace 5 kilómetros. Pues es lo mismo. Una persona feliz le ves venir de 5 kilómetros feliz. Porque no hace falta que aparente ser feliz. No hace falta que esté intentando ser alegre. Porque hay personas que están todo el rato como riéndose y siendo graciosos y no sé qué y tal. Y quieren aparentar una felicidad que realmente le observas un poco y percibes realmente que no es una persona feliz.
Porque la felicidad se nota, se nota. Eso es como estar enamorado. Tú ves una persona que está enamorada y dices, ese está enamorado. Mira qué enamoraditos están estos, ¿no? Una parejita ahí agarraditos de la mano, paseando por la playa, y dices, guau, a estos se les ve el amor de lejos. ¿Eh? Así funciona la felicidad también. No es una cosa que tú sientes hoy y mañana no, es un estado, es una cosa que está ahí constantemente dentro de ti y crece, crece. A mí me ha pasado y os digo que hay días en donde me siento muy feliz y al día siguiente me siento más feliz que ese día. Y entonces la gente me pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Y yo le digo, estupendo, maravilloso, fantástico, fenomenal. Y me dice, al siguiente día me vuelven a preguntar, ¿y hoy qué? ¿Cómo te sientes hoy? Y yo le dije, pues mejor que ayer. Y me dice, ¿cómo es posible que te puedas sentir mejor que ayer? Y yo le dije, pues no lo sé, pero es lo que siento. Me siento más feliz que ayer. Me dice, ¿es posible? Pues yo no lo sé, pero es lo que siento. O sea, no te sé decir, no tengo un felizómetro aquí para marcar, ¿no? Como estos relojes pulsera que te dicen, estoy más feliz, menos feliz. No, o sea, no hay una cosa que te marque ahí el estado de la felicidad, ¿no? No. Estoy bajo de felicidad, ¿no? Mira, se me está bajando ahí, el termómetro va para abajo, no va para arriba. No existe eso, es una cosa que se siente. Y no quiere decir esto, y vuelvo a repetir esto un poco, igual me voy a repetir de nuevo, no tiene que ver con lo exterior, no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con lo que tienes, no tiene que ver con lo que no tienes. Yo tengo problemas como todo el mundo, yo tengo un montón de conflictos y cosas por solucionar, pero eso no me perturba la felicidad, es decir, veo los problemas y digo, sí, ahí están. Les saludo y digo, chicos, dentro de poco voy a por vosotros.